Buenos días a cada uno de ustedes, o buenas tardes o buenas noches, según corresponda en el momento que usted tenga la oportunidad de ver este video. Esperando que el Señor transforme su vida, que sea de mucha edificación, alimento para la vida, para el corazón, para el alma, para el ser mismo integral, como personas creadas por Dios, seres humanos creados por Dios de una manera integral. Pido al Señor que este mensaje realmente lo ayude, lo apoye, lo alimente y que sea de mucho provecho, no solamente para su propia vida, para ser mejor persona, mejor ser humano, sino sobre todo para que conozca a quien lo creó y quien está interesado también en salvar tu vida. Es el propósito de esta serie de videos que constantemente subimos con un gran esfuerzo de meditación, reflexión, lectura de la Biblia, del Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, para que tenga en cierta forma un mensaje fresco de las Escrituras, donde usted tenga la oportunidad en algún momento de verlo o de escucharlo si está haciendo alguna actividad, pero que sea de mucho provecho, que sea en verdad el soporte para la vida, que sea en verdad algo que usted pueda aprovechar con todo el contenido y la aplicación de un texto bíblico que semana a semana usted puede ir estudiando, leyendo, reflexionando, pensando en eso. Muy bien, vamos a abrir el Evangelio según San Marcos, en Marcos. Es un texto largo que tuvimos la oportunidad de ver hace 8 días en el anterior video y que hoy vamos a tener la oportunidad de terminarlo. Hay un escenario y es que el Señor se encuentra en medio de una multitud de personas donde se abre paso un hombre llamado Jairo, que es un principal, dice la Biblia, de la sinagoga. Es una de las personas que son encargados de las lecturas o de la logística de la reunión de la sinagoga, que es una reunión de estudio de la ley o de los profetas según corresponda a la lectura. Este hombre se llama Jairo, una persona con nombre propio, se abre paso y le ruega a Jesús que vaya a su casa, porque su hija está falleciendo, está moribunda. Sin dudarlo, el Señor Jesús va con él, pero en el camino, en la trayectoria, sabiendo que había mucha gente que lo acosaba y lo apretaba, una mujer, que no dice el nombre en la Biblia, se acercó al Señor y tocó el manto del Señor para aliviar su flagelo, su enfermedad, pero también para sentir un poco de consuelo, porque era una mujer que había sufrido de hemorragias constantes durante 12 años. El escenario es que el Señor entonces voltea a mirar, ubica a la mujer que lo toca, la mujer se humilla y le explica por qué lo hace, y el Señor en el versículo 34 del Evangelio de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, 34, le dice lo siguiente: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y es un mensaje, digamos, dual, es un mensaje que tiene dos propósitos. No solamente era el propósito de sanarla, sino tenía también un propósito de salvarla. Y digamos que el versículo 34 encierra esas dos facultades propias del Señor, de salvar y sanar. Y eso es lo que se deja ver en el versículo 34 con la expresión hija. Establece una relación con ella, y es una relación que cada uno de nosotros debemos tener conciencia que tenemos. Tenemos una relación con Jesús, con Dios, dicen las personas. Algunas veces yo también uso el término Dios, pero hay que saber a qué Dios nos referimos.
pero realmente estamos hablando de nuestro papá, de nuestro Padre Celestial, que expresa el concepto de hijo o de hija de una manera tan especial que Él no quiere, no está, digamos, dentro de su sentimiento, si quiero usar esa expresión, que las personas que Él ha creado estén lejos de Él, sino al contrario, cerca de Él. Y llama hija a esta mujer y le dice que se ha salvado por su fe y que vaya en paz y queda sana de su azote, de su enfermedad, pero también de su angustia del alma, de la soledad, de todo lo que le trajo, lo que conllevó el resultado colateral de ser una mujer despreciada por su propia enfermedad. Muy bien, ahí estamos. En el versículo 35 comenzamos de nuevo el camino hacia la casa de Jairo, porque recordemos que es la petición del milagro primario, o del primer milagro, de ir a la casa de Jairo porque su hijita, su niña, está muriendo. Y aquí nos encontramos en que ya, digamos, el Señor en el camino es interrumpido por la mujer con su enfermedad sanguínea y ya va a proseguir, pero algo pasa. Y voy a leer desde el versículo 35 al 43 y también voy a orar. Dice el versículo 35 de Marcos 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguieses nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Voy a orar. Señor, gracias por el día nuevo que nos brindas, que nos regalas, para estudiar tu palabra, reflexionar en tu palabra, crecer en el contenido, en la gracia y en el sostenimiento de tu mano amorosa y poderosa. Siempre habrán dificultades y pruebas, siempre habrán desajustes de la vida misma, pero tú gobiernas sobre todas las cosas, eres soberano Rey. Y también, Señor, nos vamos a dar cuenta que aún estas cosas que pasan tienen un propósito especial dentro del marco del reino de los cielos. Algo buscas, algo promueves, algo haces y no lo entendemos, pero sabemos, Señor, que tú no nos haces daño y que si hay algo que nos pueda hacer daño, tú cuidas eso también. Tú sanas heridas. Tú sanas también enfermedades, tú salvas, sobre todo, a la persona, al ser mismo. Tú viniste para manifestar el reino de los cielos y lo has hecho de la forma que vemos en la narración de tu evangelio, pero también lo seguimos viendo en la medida que es predicada tu palabra. Anímanos, Señor, anima al desanimado y también, Señor, que el que está confundido le aclares sus pensamientos, le aclares sus sentimientos con relación a ti y con relación a la vida misma. En Cristo Jesús. Amén. Pues estamos frente a un momento difícil de un padre de familia. Un padre de familia que, libre del prejuicio social o religioso del momento,
busca a Jesús y se postra ante él para pedirle ayuda de que fuera a su casa para sanar a su hija que está muriendo. Una niña de 12 años, según leímos. El tema es que cuando el Señor emprende de nuevo el camino hacia la casa de Jairo, dice un amigo o un conocido o un familiar, cuando llega de nuevo al escenario donde está Jesús y Jairo, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pues también hay que reconocer que la Biblia es escueta en algunos momentos y puede ser algo también de características culturales, pero también vemos la falta de tacto o de delicadeza de aquellos mensajeros o el mensajero que va a darle la noticia a Jairo, y en cierta manera de insensibilidad porque Jairo está desesperado esperando que el maestro llegue a su casa. Probablemente si la mujer enferma no lo hubiera interrumpido, ya hubiera llegado a su casa. Pero como sabemos, Jesús, nuestro Señor, es soberano, es gobernante sobre todo, y Él sabe muy bien a qué hora llegar, y va a llegar a la hora que está muerta la niña. Sin embargo, ahora que nosotros leemos el texto, pues lo podemos comprender. Pero si estuviéramos en el escenario mismo, es algo difícil de digerir. Siempre vamos a estar buscando responsables frente al dolor, frente a la herida, frente a eso que nos trae malas experiencias. Siempre vamos a buscar responsables. Y bueno, en cierta forma es legítimo. Pero aquí estamos viendo que la niña enferma, y no sabemos de qué sería, es algo que en verdad sus padres, y vamos a ver que también está su madre allí, les angustia y se acercan a Jesús pidiendo una respuesta temporal a su angustia, a su problema de sentimientos, y quien no, pues obviamente cuando está comprometida la vida de una persona cercana, y especialmente aquí un hijo o una hija, pues es algo que en verdad tenemos que verlo con muchísimo cuidado. No es una desconsideración de Jesús, no es algo que el Señor Jesús dijo, bueno, pues voy a ver si llego más tarde, pero sí vemos que en el camino o en la narración hay dos milagros, y ustedes lo pueden ver en Lucas y en Mateo, que también tienen esta misma porción, y siempre van a juntar la mujer con la enfermedad de sangre y la hija de Jairo. Siempre van a encontrar la narración bíblica unida. Esto tiene un propósito también, y tiene el propósito de mostrarnos la gran misericordia de Dios con quien no la solicita, pero también la gran misericordia de Dios con quien la solicita. En este caso, Jairo solicita la misericordia de Dios y de la gracia de Dios para que su niña se salve. Pero a una le otorga también salvación. Pero al siguiente milagro vemos con claridad una metodología del Señor que es diferente. Como también lo hizo con la mujer que estaba enferma, también es diferente aquí. Y son escenarios supremamente impresionantes donde se muestra la forma diferente en que Dios contesta, la forma diferente en que Dios establece una relación o con la persona humilde y enferma o con la persona importante, pero que también tiene las mismas condiciones de debilidad humana, las mismas condiciones, las mismas angustias, los mismos problemas, porque aunque estamos en este hogar temporal que el Señor ha creado para nosotros, todos tenemos esas mismas necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y el Señor responde a ellas de manera integral. Y aquí le responde a Jairo, pero pues esta persona, mensajero, le dice textualmente, no presiones más al maestro, no lo molestes, que no vaya, ya murió. Pero aquí viene
esa parte que en ocasiones no nos damos cuenta porque las emociones nos vuelven inútiles y nos limitan en ver un panorama más amplio. Claro, pues el golpe emocional del papá, pero el Señor Jesús le dice lo siguiente: no temas, cree solamente. ¿Cree en quién? ¿O cree en qué? Porque realmente, hasta el momento, ha habido un diálogo muy limitado de Jairo con el Señor Jesús. El diálogo fue con la mujer. Pero aquí dice, no temas, cree solamente. ¿Qué fue lo que le solicitó? Visita a mi hija porque está muriendo. Y el Señor Jesús, ahora que le dicen que ya se murió, dice, no temas, cree solamente. ¿En qué? ¿Qué va a hacer? Pero lo que sí es cierto es que despeja el camino de ese ambiente, voy a decir, morboso, un ambiente de hipocresía e inclusive de sentimientos postizos con relación a la enfermedad y a la muerte que se menciona aquí. Tal vez por eso la mujer, una de las razones que ella obró sola es porque realmente no quería ser burlada, no quería ser acusada ni señalada. Entonces hay un mundo de gente que ya escucha la voz de que murió la niña del principal de la sinagoga. En algunas culturas, en algunos grupos, inclusive algunas personas se especializan en hacer unos sonidos de lamento o unos lloros, inclusive en algunas regiones en este país, inclusive, se les paga a esas personas por llorar en los velorios. Pero no son sentimientos genuinos. Lo hacen por ser vistos o lo hacen sencillamente porque es una tradición. Pero no son, y en este texto se va a ver, sentimientos genuinos de tristeza, sentimientos genuinos de mensajes de lamento. No son sentimientos o sentidos pésames honestos. Y eso es lo que decide el Señor también con la siguiente expresión. El versículo 37 dice que Él no permitió que le siguiese nadie, sino 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Recuerden que Jacobo y Juan eran hermanos. Pedro, Jacobo y Juan. La característica común, y esto obviamente es un pie de página, es que Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en la transfiguración, viendo en ese episodio al Señor glorificado previamente, y también estuvieron en el escenario de la oración en el Getsemaní. Recuerden que ellos tenían mucho sueño y durmieron mientras el Señor oraba en el Getsemaní, y angustiosamente porque estaba ya muy cerca la crucifixión. Pero aquí estamos hablando también de los mismos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Los demás no se requiere que vayan. No se requiere tampoco que haya ese tipo de curiosidad morbosa. A ver el maestro qué va a hacer. Curiosidad que es también muy contemporánea. Muy del fanatismo religioso o el fanatismo social. Curiosidad de que estemos frente solamente a un escenario para divulgar o chismear. Aquí estamos frente a un momento milagroso que ni siquiera Jairo sabía qué iba a hacer el maestro. Solo le dijo, cree, no temas. Y en cierta forma, no solamente era en lo que él iba a hacer, sino cree en Jesús. Por algo lo buscó. Si me atrevo a decir una expresión, cree en mí y no temas. Así que ya con menos personas, llegó a la casa, versículo 38, y allá había más alboroto aún, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Estos son los que yo les comento a ustedes, que son personas que hacen ese alboroto como especialistas
en crear un ambiente lúgubre y de desilusión y de demasiada tristeza. Y entrando les dijo el Señor a ellos, a los que alborotaban: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquí hay que aclarar algo. En verdad la niña estaba muerta, ¿sí? Pero en lo que respecta a los demás, expresa que la niña estaba dormida. Por algo buscan otra vez a Jairo entre la muchedumbre para decirle que la niña murió, no que la niña está dormida. Pero el Señor expresa esto, es para, digamos, calmar o contrarrestar, oponerse a ese tipo de gritos y lloros y alboroto por algo que realmente ni esas personas sienten como un sentimiento genuino. En cierta forma les está diciendo: cállense, no dañen más el ambiente. Y se burlaban entonces, porque claro, una evidencia más de que la niña sí estaba muerta es que se burlaban. Me imagino que había habido un médico o algunas señales también de la niña. No había pulso, su color de piel, en fin, ya no respiraba. Entonces empezaron a burlar. Y aquí vemos entonces que pasan de un sentimiento de lloro y lamento, y entonces ahora se están burlando de él. Por eso los vemos como esos chismosos, morbosos, que hay en muchos ambientes, y que eso ofende el buen conducto del mensaje de Dios. Eso ofende lo que el Señor Jesús va a revelar o revela, porque ahora entonces se burlan. Entonces, ¿dónde quedó el lamento? Ahora se burlan. Mas Él los echó, como si estuviera en su casa, los echó fuera a todos. Entonces quedaron la niña, el papá y la mamá de la niña, Jairo y su esposa, Pedro, Juan, Jacobo y el Señor Jesús. Nadie más quedó en la casa. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces, vuelvo y repito: padre y madre, niña, 3, Pedro, Juan, Jacobo, 6 y el Señor, 7. 7 personas en una casa, y el Señor Jesús frente a los otros 6 o 5, en este caso porque la niña estaba muerta, va a ser un milagro. Usa una expresión impresionante, también única en Marcos, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, en arameo. Es el mismo lenguaje que hablaban sus padres, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Tal vez en un acercamiento más contemporáneo, niña, levántate. Es tal vez lo mismo que su mamá o su papá le dirían todos los días: levántate. Y eso fue lo que usó el Señor. No es una frase mágica, ¿sí? No es una cuestión mística. No es que un fanático religioso ahora va a usar la frase Talita Kumi para resucitar, no. En el contexto histórico y obviamente gramatical y de lenguaje, está diciendo lo mismo que le decían todos los días: levántate, Talita Kumi, levántate, niña. O también: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y aquí confirma que tenía 12 años, es decir, no era una bebé. Y se espantaron grandemente. Pues claro, hay una impresión. El tema es que cuando estamos frente a la muerte hay una impresión tremenda. Pero cuando reflexionamos acerca de
cómo el Señor nos libera de la muerte, hay también un impacto tremendo. Y eso es lo que aparece aquí. Se impactaron, todos. Ya me imagino que el comentario de los que estaban afuera, en la calle, por decir una frase, escucharon que la niña resucitó. O la vieron por entre la ventana, o no sé, de pronto alguien dijo, la niña vive. Y esto alborota, obviamente, un ambiente, sobre todo cuando ya había llorones y ya había gente lamentándose. Y el Señor, para terminar la narración, dice que les mandó mucho que nadie lo supiese, o sea, que no lo divulgaran. Todavía no era el momento para divulgar todos estos milagros, según Jesús. Pero también ordenó que se le diese de comer. Tal vez estaban tan sorprendidos o no sabemos hace cuánto la niña no había comido por causa de su deterioro físico. No lo sabemos. Pero esto confirma que la niña realmente resucitó. Pero hay muchísimas enseñanzas alrededor de este milagro. Me voy a concentrar solo en una. Y tiene que ver con lo que generalmente el cristiano bíblico, el cristiano que cree en Jesús, tiene que enfrentar. Y es el escepticismo, la incredulidad de una sociedad o la incredulidad de un ambiente. El señalamiento y la burla de ese ambiente. Es prácticamente una expresión como la que dice en el versículo 36 el Señor, no temas, cree solamente. Y solamente ponte a pensar muchas cosas con respecto a tu fe, con respecto a lo que tú crees. ¿Cuántas veces te lo han criticado y te lo han señalado? ¿Cuántas veces te han dicho que estás en un lugar equivocado con relación a tu fe? ¿Cuántas veces te han cuestionado inclusive tu expresión piadosa? ¿Cuántas veces te han sacado de un grupo X, Y, Z, no sé, porque tienes una expresión piadosa cristiana o unos estándares cristianos fijos con respecto a las Escrituras? Crees en Jesús, crees en toda la Biblia, crees en la Trinidad, crees en las doctrinas sanas de las Escrituras. Pero muchas veces cuando estamos en momentos de excesivo estrés por alguna razón, es cuando en ocasiones se aprovechan algunos y te cuestionan esa fe como si la fe que tuviéramos nosotros nos eximiera de las mismas pruebas. Aquí estamos frente a un papá que tiene una hija enferma. Eso sucede no solamente con Jairo, sino con muchos otros. En las mismas condiciones o similares, donde las personas se sienten obviamente en necesidad de buscar a Jesús. Pero ¿cuántas veces de pronto te dicen, ¿y para qué busca a Dios? Mire la tragedia. Si estuviera Dios, si estuviera Jesús, esto no hubiera pasado. ¿Dónde está Dios? Y voy a ampliar un poco la aplicación en el sismo, en el tsunami, en el deshielo de un nevado, en el terremoto, en el huracán. ¿O dónde está Dios en la delincuencia? ¿Dónde está Dios cuando alguien te robó, cuando alguien te amenazó? ¿Dónde está Dios cuando alguien te hizo daño, alguien te hizo una injusticia? ¿Dónde está Dios? Pues está ahí. Está ahí. Y fue la misma expresión que le dijeron al Señor cuando llegó a Betania y Lázaro ya moría. Y ahí vemos que adrede el Señor sí llegó 4 días después. Pero la reclamación que le hicieron sus hermanas, sobre todo Marta, es, pero si te llamamos a tiempo, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero el Señor, en una actitud supremamente comprensiva, las consuela y resucita a Lázaro también. Entonces, todo tiene un propósito que se ajusta al propósito del reino de los cielos, no a nuestro propósito. No quisiéramos pasar por esas experiencias, no quisiéramos pasar
Pero el Señor nos hace pasar, pero precisamente la fe misma es la que nos sostiene, fe que no surge de nosotros, sino del cielo mismo, es la que nos sostiene. Y por eso el Señor nos dice, no temas, cree. A veces, ¿en qué? En que esto tiene una respuesta de gloria para el reino de los cielos. Así sientas lo contrario. Yo no estoy diciendo ahora que todos los que han tenido hijos enfermos, entonces si oramos al Señor se van a sanar. No es eso lo que estoy diciendo. Pero sí lo que suceda va a ser para la gloria de Dios. Y eso es lo incomprensible de Dios para nosotros. Y donde requerimos la ayuda de la fe para seguir siendo sostenidos por el Señor, en su consuelo, en su amor. Muchas personas al tener pruebas, lo que hacen es alejarse de Dios, quejarse, inclusive pueden llegar a rayar hasta en la blasfemia contra Dios. Pero no es así. Él está ahí, pero tú no quieres ser consolado de pronto, o querías otra respuesta de Dios, en lo que sea, con lo cual sufres. Eso en lo cual sufres. Buscas otra respuesta diferente, pero el Señor dice, no temas, cree. Es decir, estoy contigo, sigamos caminando hacia tu casa. No le creas a los mensajeros, no le creas a las lloronas, a los llorones, no le creas a los que alborotan. Sigue, sigue, sigue. No le creas a los que te señalan tu fe, Jairo, porque por algo me buscaste. Eso es uno de los modelos que el Señor utiliza para acercarse al ser humano. Las pruebas de la vida, las pruebas de la providencia. Y no es porque el Señor esté alejado. Si está este mensaje del Evangelio, y aún mensajeros como yo, como otros mensajeros, siguen transmitiendo este mensaje, el Señor está cerca. Porque este mensaje es para salvación de tu alma, de tus azotes. Es para que lo conozcas a Él como papá y no para que te apartes más. Si tú crees que Dios está lejos, no es porque Él lo esté, es porque el que está lejos eres tú, no Él. Y estás lejos por causa de tu pecado. Estás lejos por causa o resultado de la tragedia humana, el pecado. Dios sigue siendo Dios, el Creador y el Redentor. Que este mensaje te ayude a reflexionar con respecto a tu vida. Y si en verdad estás siendo consciente de que necesitas a Dios, dile, acércate a mí, llégate a mi vida, porque no puedo acercarme a ti, porque no sé cómo hacerlo. Eso es lo más honesto que cada uno de nosotros podemos decir. Y Él se acercará. Que el Señor te bendiga. Gracias.